Hola, mi nombre es Daniela González y en esta oportunidad me gustaría hablarles sobre la discriminación. Si bien en Colombia nosotros podemos estar más familiarizados con lo que es la xenofobia, considero que acá hay una problemática a la cual no se le da la suficiente visibilidad e importancia, que es la discriminación entre nosotros mismos los ciudadanos. En 2023, las Secretarías de Gobierno de Cultura, Recreación y Deporte realizaron una encuesta a 4.540 ciudadanos para identificar factores y situaciones en que se desarrollan acciones de discriminación. Los resultados indicaron que un 60% de los ciudadanos consultados afirmaron haber presenciado actos de discriminación hacia otros ciudadanos. Un 29% asegura haber vivido y un 9% dice haber ejercido discriminación. Previamente tuve la oportunidad de hablar con Laura, una persona que es de Pasto, que actualmente reside acá en Bogotá. No tuvo una buena experiencia trabajando en la Agencia Nacional de Tierras y por seguridad prefiere no mostrar su rostro. Sin embargo, nos cuenta su historia. Hola Daniela. ¿Qué tipo de comentarios recibió sobre su acento? Comentarios muy despectivos, o sea, que yo era una tonta, que se ha hablado tan chistoso. Ok. ¿Qué le decían sobre ser de Pasto? No, que la tonta, lo que te digo, o sea, siempre era con eso de que soy retrasada y cosas así. Ok. ¿Esos comentarios afectaron su bienestar? Bastante. ¿Con qué frecuencia ocurrieron? No, eso eran todos los días que me jodían y que, ay no, que la pastusa esa. Ok. ¿Qué reacción hubo por parte de sus jefes? No, la misma burla. Ok. ¿O indiferencia también? Si no, era como que, no, ay, no le hagas caso y ya. Ok, pero no se tomaron ninguna medidas. No, la verdad es que no, y yo incluso puse una queja ante mi superior, pero nada pasó, me tocó renunciar. Vale, de todas maneras, muchas gracias por contar tu historia. Vale, a vos. El testimonio presentado evidencia que los conflictos culturales no siempre se dan entre países diferentes, sino también dentro de una misma nación, donde la categorización y la racialización simbólica genera estigmas hacia ciertos acentos y regiones. Este tipo de discriminación revela cómo opera la colonialidad del poder en su dimensión interna, reproduciendo jerarquías entre la capital y la provincia. Frente a ello, la interculturalidad crítica invita a cuestionar estos imaginarios y a abrir espacios para un diálogo intercultural que permita reconocer la diversidad territorial como un valor y no como un motivo de burla o exclusión. La negociación cultural y la negociación de sentidos se vuelve fundamental para transformar la tensión cotidiana en oportunidades de entendimiento, mientras que la resiliencia cultural de quienes migran dentro del país muestra la fuerza con la que enfrentan estas situaciones. Finalmente, este caso reafirma la importancia de una comunicación para el desarrollo que promueva respeto, igualdad y una convivencia que reconozca la pluralidad de identidades que coexisten en los entornos laborales. Cordial saludos, soy Julia Rivera, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y el día de hoy nos acompaña David González, que viene de la ciudad de Caracas, Venezuela, y nos va a contar un poco de su experiencia cultural en nuestro país. Hola David, bienvenido. Hola David, gracias. Bueno David, ¿cómo ha sido tu experiencia viviendo en Colombia? Pues te cuento, yo llegué en el 2016, agosto más o menos, agosto, finales de julio, sí, más o menos para esa fecha de 2016. Pues la experiencia ha sido, digamos que no la que esperaba al principio, pero poco a poco ha ido mejorando. Al principio pues yo vengo de un país en donde la migración es normal, pues en donde la persona que tiene panadería es en portugués, la persona que vende ropa es peruano o ecuatoriano, la persona que te ayuda en el trabajo de la casa o los servicios de construcción es colombiano. También pues se veía mucho que realizaban ese tipo de labores también de venta informal, y pues había muchos italianos también, barberos italianos, para comida italiana, coreano, chino, o sea, era una cantidad de... Multicultura. Sí, mucha cultura.
Y pues yo me llego a Colombia y me encuentro con algo totalmente diferente, pues allá, como te decía, yo no sabía que existía la ¿qué significaba la palabra xenofobia? O sea, yo escuché eso por aquí, y yo, ¿qué es? Entonces me encontré con eso, pues como que era algo diferente a lo que yo esperaba, porque yo tengo familias de acá de Colombia, de mi papá es barranquillero, yo allá de Barranquilla, y pues mi papá había ido a Venezuela varias veces, más tiempo que vivió en Barranquilla, estuvimos en Venezuela y pues digamos que nunca salió eso feo, es decir, pero es digamos que mi generación, mi época. Y vamos a contar también de su época también era súper complicado el tema de la migración, pero es mientras se da. Creo que hoy en día pues, las cosas han mejorado, aunque hay mucha renuencia con algunas personas que han tenido más experiencias con personas de mi nacionalidad, pero pues que de cierta manera pues no todos podemos meternos en el mismo saco, por así decirlo. Sí. Y he tenido esa expectativa de buena imagen. Según lo que tú dices, ¿qué acento es lo más difícil adaptarse a la cultura colombiana? El acento, digamos que el tema laboral, yo hago, pues, y yo fui profesor también, me costó mucho a que me entendiera, porque por lo menos una cosa que yo uso mucho es la palabra recho, y significa rabia, me molesta, aquí no significa otra cosa. Y entonces cuando yo llegué, y por lo menos allá en Barranquilla, a las personas que, los delincuentes, a las personas que roban, esas clases de personas, pues le dicen coleto. Y en mi país coleto es un trofeo. Entonces, digamos que ese tipo de adaptación de cultura, de allá hablan, digamos que muy rápido, no entendía muchas cosas que decían. Nosotros somos una persona muy alegre, muy de fiestas, muy de vamos y venimos, aunque allá también es igual, allá hay predomina el machismo. O sea, allá una mujer que vaya yo me vine con mi novia, con mi mujer, y pues ya tomarse una cerveza conmigo en alguna era mal visto, o que ella estuviera tomarse una cerveza en alguna tienda con alguna persona, que sea una prima mía, una amiga, X, era mal visto, allá en Barranquilla. En mi país no se tomaba cigarro, entonces ese tema de cultura de adaptarse a por lo menos fumar cigarros, o sea, yo fumaba, fue como cuando ya no como antes. La gente, yo tenía que fumar y me fui a un parque, una cosa así como que fumaba azúcar, no sé. Pero yo fumaba era cigarro, pero la persona no le gustaba, pues, y no le gustaba que yo fumara y se molestaba y era una pelea, una discusión. Entonces, digamos que adaptarse a estar en una casa ajena, pues, y la política, las normas, la cultura, ese es lo más difícil para mí. De acuerdo. En tu entorno laboral, ¿sientes que existen estereotipos hacia los migrantes venezolanos? Al principio, como te digo, al principio todo fue súper complicado. De hecho, cuando yo llegué a trabajar, la primera vez que yo trabajé en cobranza, acá en Colombia, aquí en Bogotá, fui con el crédito. Y pues yo no sabía nada, yo no sabía que era una central de riesgo, yo no sabía que era una asistencia, yo no sabía nada que si pagas ahorita duras 4 años sancionado, yo no sabía nada, sabía el tema de las tarjetas y eso, pero normal, pues. Y pues mi acento era muy, todavía es muy marcado, pero era muy marcado en ese momento, y pues yo llamaba a las personas y les cobraba normal, porque yo trabajé también en cobranza, y muchos me insultaban, me decían que hacía yo ahí llamándole a cobrar así, el número de ese país, que no se fuera, que yo esperaba muchos insultos, y me era muy difícil como que adaptarme a recibir tantas quejas, pues yo no estaba, digamos que esperaba ese tipo de rechazo a la gestión que estaba realizando. Y ya pues hoy en día ya que nos tocó hablar con nosotros. Bueno, ¿cuáles creen que serían esas diferencias culturales que generan choques entre venezolanos y colombianos? Nosotros somos muy alegres, somos muy amigables, se podría decir sociables. O sea, yo puedo llegar a la calle y me puedo hablar con cualquier persona y contar en mi vida a cualquier persona que sea de mi nacionalidad. Pero pues yo llegar y establecer ese tipo de conversación, ese tipo de amistad con una persona de acá, de este país, pues sí es un poquito más prolongado el proceso. O sea, yo le puedo conocer a ti hoy, pero es venezolano y todo el mundo en mi casa, sin problema. Y lo puedes hacer, pues, porque no es la cultura. A la cultura es si hay un pan, bueno, hay un pan, vamos con el niño también de la misma manera. ¿Me entiendes? Y no es que aquí haya egoísmo ni nada, sino que aquí la gente, mi punto de vista, no está, se encierra mucho en su círculo. ¿Sí? Entonces, es muy renuente a que terceros o personas de afuera
entren a su ciclo. Nosotros somos así, abiertos. O sea, tú llegaste, te fuiste normal y no pasa nada, y sí, y tú eres amiga mía y mis hijos te van a decir tía y todo se tiene. O sea, se crea un vínculo mucho más allá de la amistad, y si de manera más tarde necesitas pedir como la manera de cómo resolvemos. Por eso que tú ves aquí en una casa que somos 3 y mañana somos 10. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, tú aquí vemos dónde te quedas y por dónde vas a ganar. De acuerdo. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que pueden ser esas estrategias para promover la integración intercultural entre colombianos y venezolanos? Crear conciencia de que no todos vivimos a hacer lo malo, de que como hay gente buena, pues también hay gente mala. Como estaba comentando, cuando hubo muchos migrantes que llegaron a Venezuela en la época de los 70, 80, y que pues el gobierno valía mucho y los llegaron a trabajar para poder enviar a sus familiares. Allá también hubo un tema de xenofobia, un tema de rechazo, porque pues también llegaban a hacer lo malo, a robar, a drogas, a hacer lo malo. Pero eso fue cambiando a medida de que se fue, primero se fueron nacionalizando, fueron como que aceptándolo o recibiéndolo, involucrarlo o darle de cierta manera las condiciones, crearon las condiciones para que ellos pudieran hacer algo diferente a sobrevivir, porque el hecho de que tú no tengas opciones para hacer, para trabajar, para hacer de alguna u otra manera un empleo formal, de cómo mantener tu familia, por eso ya que mucha gente termina haciendo lo que no debe, ¿no? No estoy justificándolo, pero digámosle de cierta manera, el gobierno pues ya lo está haciendo, en ese momento cuando buscaba esa demanda de delincuentes que andaban por ahí haciendo lo malo, pues muchos no lo hacían por requerir, sino porque necesitaban sobrevivir hoy mientras sus hijos y pues no tenían otras opciones porque no estaban los mecanismos diseñados y las empresas no aceptaban de cierta manera ese tipo de permiso o ese tipo de cédula que le daban para poder laborar. Yo siento que dando ese tipo de información, mezclando de cierta manera, aceptando de que no estigmatizarlo de que tú eres venezolano y estás haciendo lo malo, tú eres venezolano y seguramente en algún momento me vas a robar, me vas a joder, alguna vaina así, no, sencillamente pues tratar de separar eso de que todos vivimos a hacer lo malo o sencillamente porque tú tienes una pelea con alguien de mi nacionalidad, pues piense que yo voy a ese lugar. Porque, digamos, de cierta manera, de 1000 vendrán que 5%, 10% hacer cosas que no deben, ¿no? Claro, los somos importantes, pero siempre los buenos somos más. Bueno, David, muchísimas gracias entonces por este espacio y espero que nos veamos en otra oportunidad. Gracias, chao. Cordial saludo, mi nombre es Sonia Rocío Hernández Ayala y hoy realizaremos una entrevista enfocada en visibilizar un conflicto intercultural de larga data, el racismo estructural y el trato de desigualdad que aún enfrentan muchas personas afrocolombianas en Colombia. En esta ocasión queremos profundizar en cómo estas desigualdades se manifiestan dentro del ámbito laboral, especialmente en los trabajos de servicios generales, donde suelen reproducirse estigmas y desigualdades históricas. Para ello, el día de hoy nos acompaña la señora Tirsa Isabel Cortés, mujer afrocolombiana que llega a Bogotá hace 30 años y se desempeña en el área de servicios generales. Ella compartirá con nosotros sus vivencias sobre el recibimiento en la ciudad, las dinámicas laborales y las actitudes que ha enfrentado a lo largo de su experiencia. Soy Tirsa Isabel Cortés, vengo de Tumaco, Nariño, y en Bogotá llevo aproximadamente unos 30 años. ¿Qué la motivó a trasladarse a la capital y cómo inició su trabajo en servicios generales? ¿Qué me motivó? La falta de oportunidades de mi tierra. ¿Y cómo empecé? No, pues empecé tocando puertas. Al llegar a Bogotá, ¿cómo fue el trato inicial por parte de la gente hacia usted? Fue bastante difícil, pues porque ya por mi afrocolombianidad, entonces la verdad había mucho estigmatismo en esa parte. Pues uno siempre llegaba con la hoja de vida y no, pues como era afro, entonces la verdad, entonces no había muchas oportunidades para los afro. ¿Sintió algún choque cultural relacionado con su forma de hablar?
su estilo o sus costumbres, ¿cómo reaccionaban las personas cuando la escuchaban o la veían a usted? Era cuando me veía, pues ya era como el rechazo por mi cultura, y en la manera de hablar, pues la verdad siempre pues era como digamos como limitación en tono burlón. En su trabajo de servicios generales, ¿cómo describiría el trato que recibe por parte de los usuarios o compañeros o sus supervisores? Siempre ha sido un poco complicado, ya pues que siempre por uno ser afro, entonces hay como esa línea de división entre, digamos, porque yo soy blanco, porque yo soy negra, entonces siempre se iban como por su mismo tono de piel, por su misma cultura de ellos. ¿Ha sentido que por la naturaleza de su trabajo algunas personas la tratan con menos respeto? O sea, Claro. en servicios generales, usted la tratan. Siempre la forma despectiva de trabajar a una persona de servicios generales, ya que no respetan cuando uno está trapeando, así no tenga colocado el aviso, así el piso esté mojado, entonces no piden permiso, pasan por la mitad y la verdad no piden ni piden permiso ni piden disculpa. Entonces como el respeto hacia uno como operario de servicios generales. ¿Ha percibido agresividad, exigencias, injustos o comentarios ofensivos que relacione su labor o su origen afrocolombiano? Claro, sí. Había un compañero que me decía negra esclava y claro, eso dolía y ofendía porque todos somos iguales, no porque yo soy, digamos, afro, entonces él puede como utilizar ese tipo de comentarios, no es que son mis raíces, es mi cultura y eso duele, en el fondo duele. Desde su experiencia, ¿considera que los trabajadores de servicios generales y en especial los afrocolombianos son subvalorados en Bogotá? ¿Qué cree que alimenta esta actividad? El racismo, indiscutiblemente el racismo. ¿Qué mensaje le daría a los bogotanos sobre el valor del respeto, la diversidad y la dignidad hacia los trabajadores de servicios generales? Que sean más conscientes, que no por el hecho de que seamos afrocolombianos, seamos negros, raizales, palenqueros, de cualquier cultura que seamos, todos tenemos el mismo valor, todos somos seres humanos, todas tenemos una excelente calidad humana y una capacidad para trabajar igual. El día de hoy agradecemos profundamente a la señora Tirsa Isabel Cortés por compartir su testimonio, sus experiencias, las cuales nos permiten reflexionar sobre cómo los conflictos interculturales y las desigualdades históricas siguen presentes, especialmente en el ámbito de labores que merecen más reconocimiento. Escuchar estas voces que nos invitan a construir una ciudad más humana, respetuosa y consciente de su diversidad. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Pájaro Peña y en el día de hoy me encuentro con Cristian Martínez, quien nos acompaña para poder analizar la parte intercultural de su ascendencia costeña viviendo aquí en la ciudad de Bogotá. Hola Cristian, te doy la bienvenida. Muchas gracias Eduardo por invitarme a esta sesión, pues me parece muy importante que hablemos respecto a este tema. Perfecto, entonces vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿cuánto tiempo llevas aquí viviendo en Bogotá? Bueno, yo llevo aproximadamente 4 años estando acá. Listo. ¿Qué te motivó a mudarte o a cambiar de ciudad? Pues hace 4 años, más que todo, me mudé acá por temas laborales. Acababa de salir de la universidad y decidí incursionar acá en Bogotá, pues porque se ve un poco más la parte de en lo que yo trabajo. Perfecto, Cristian. La siguiente pregunta sería, ¿cómo te sentiste al principio cuando llegaste aquí a Bogotá?
Pues llegué, no conocía nada de Bogotá, no conocía las personas, llegué pues solo inicialmente, pues sí me daba un poco de temor, de dudas, pero pues pese a todas esas dificultades pues considero de que pude pues manejar el ritmo, manejar como tal el ritmo de trabajo también de la ciudad. Hablando del ritmo de la ciudad, ¿notaste alguna diferencia en la forma de relacionarse, en la forma de hablar, de la parte no verbal de Bogotá versus la costa? Claro, la diferencia es muy significativa porque, por ejemplo, en la costa tendemos a ser un poco más cálidos, un poco más confiados y demás, cosa que acá en Bogotá pues no se ve mucho. Las personas son muy desconfiadas y pues obviamente tienen sus razones por el tema de la seguridad y demás. Sin embargo, eso fue como una de las principales cosas que pude ver. Además, a nivel general, pues Cartagena, que es de donde yo soy, es un poco más cálido que Bogotá en general. Perfecto, Cristian. ¿Sientes que te afectó la rutina de Bogotá? Pues en general, al principio sí, veo que todos andaban como con un afán que no podía entender. Pero pues no siento que me haya afectado en general. Siempre me ha gustado como la cultura pues bogotana porque siento que nos permite, o sea que es muy afín a mí. No soy de mucha rumba, de mucha bulla, me gusta que cada quien ande en lo suyo. Ok, entendido. La siguiente pregunta ya sería enfocada a la parte de estereotipos. ¿Has sentido en la parte laboral, en la parte personal, algún tipo de estereotipos por ser tú costeño? Sí, a veces todos como que a veces hacen como chistes respecto al acento que uno tiene, se hacen de pronto un poquito más de... creen que todos somos como que en todo momento divertidos, que todos sabemos bailar, cosa que pues realmente no pasa, porque por ejemplo yo en un ambiente laboral pues sí soy bastante serio, entonces pues eso también demuestra que no todos los costeños somos iguales. Perfecto, Cristian. Bueno, para nadie es un secreto que muchos costeños enfrentan estigmas al momento de buscar arriendo y demás. ¿Tú en tu búsqueda inicial de arriendo tuviste algún tipo de discriminación por ser de la costa o ser señalado, por ejemplo, por ser rumbero, que es muy común? Pues no, realmente no, porque considero que no soy uno de los costeños de pronto bajo el estereotipo que ellos manejan de costeño, de que rumberos, peleoneros y demás. Entonces creo que eso pues pudo haberme favorecido pues en el tema de la búsqueda de arriendo. No considero de que haya tenido algún tipo de discriminación. Perfecto, Cristian. ¿Tú sientes que Bogotá ha cambiado tu identidad como costeño? ¿Si ha cambiado, por ejemplo, la forma en la que realizabas algunas cosas en Cartagena o la forma de trabajar, por ejemplo? Pues realmente mi primer trabajo ha sido acá en Bogotá. Inicié pues mi vida laboral acá, entonces no podría decirte a ciencia cierta si es diferente o no un ambiente laboral entre Bogotá y Cartagena. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que he tenido la fortuna de tener compañeros que acogen mi cultura, que acogen a mí, y siempre a todos les digo, no voy a cambiar mi acento, no voy a cambiar quién soy, simplemente para pertenecer a un grupo. Entonces, y siempre se ha respetado eso a nivel laboral. Teniendo en cuenta lo que mencionaste por último, ¿qué le dirías a ese costeño que va a otra ciudad de diferente cultura? Que no se pierda, que siempre pues mantenga su identidad, mantenga quién es, pero que también entienda de que a veces las personas tienen estigmas, que lo que tienen que hacer es romper esos paradigmas
y demostrar lo positivo que tiene la costa, porque pues también hay cosas, a veces hay costeños que se vienen a Bogotá, vienen con una cultura muy diferente y chocan con la cultura bogotana o intentan interponer su cultura sobre la de otros. Entonces, que no hagamos eso. Bogotá tiene su cultura y nosotros tenemos la nuestra, debemos respetar todo, como que cada punto. Perfecto, Cristian, muchas gracias por acompañarme en este espacio de comunicación intercultural donde estuvimos indagando su experiencia como costeño en la ciudad de Bogotá. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y te agradezco por esta entrevista. Muchas gracias, Eduardo, a ti por el tiempo. Chao. Chao. Colombia es un país bastante diverso y rico en culturas. Por esto podemos encontrarnos con varios conflictos interculturales. Hola, mi nombre es Shadi Ariza, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión les vengo a contar un poco de los conflictos interculturales sucedidos en La Guajira y en el Cauca en los últimos 2 años. La Guajira, progreso o pérdida. El pueblo guayú frente a la minería. En el extremo norte de Colombia se encuentra La Guajira, un territorio ancestral del pueblo guayú, la comunidad indígena más numerosa del país. Desde 1976, este paisaje ha sido transformado por el Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Este reporte se centra en el conflicto intercultural entre las comunidades guayú y las empresas mineras, un choque entre un modelo de desarrollo extractivista y la supervivencia física y cultural de un pueblo que se considera guardián de su territorio. Las evidencias de este conflicto son abrumadoras y documentadas por entidades nacionales e internacionales. Según la Defensoría del Pueblo, el río Ranchería, el único cauce mayor de esta árida región, ha perdido el 40% de su caudal debido a la minería. La mina consume aproximadamente 30 millones de litros de agua por día, mientras miles de familias guayú carecen de acceso a agua potable. ¿Tienes una idea de qué porcentaje de niños guayú sufren de desnutrición crónica? La respuesta correcta es lamentablemente la C. Esta escasez está vinculada a una crisis humanitaria. El 65% de los niños guayú en zonas mineras sufren de desnutrición crónica. Además, desde el 2020, al menos 15 comunidades guayú han sido desplazadas forzosamente de sus territorios ancestrales para dar paso a la expansión minera. En una entrevista con Ana Luis Campo, le preguntamos cómo considera, desde su perspectiva, cómo afecta la minería de carbón a la vida cultural y ambiental del pueblo guayú. La respuesta que nos compartió fue: el Cerrejón seca nuestro río Ranchería, contamina el aire que respiramos y desplaza a nuestras comunidades. Nuestros niños mueren de desnutrición porque no hay agua para los cultivos ni para los animales. Nuestros sitios sagrados, como los cementerios ancestrales, son destruidos. En 2023, la mina insistió en desviar el arroyo Bruno, violando el fallo de la Corte Constitucional que nos ampara. Para nosotros, los ríos no son solo fuentes de agua, son entidades sagradas. Cuando el río desaparece, una deidad suprema ya no puede ser invocada. Somos tratados como obstáculos para el progreso, no como los guardianes del territorio que somos. Podemos observar que este conflicto no es nuevo. Lleva años y años que al día de hoy no se ha podido solucionar. La Guajira alberga el 56% de las reservas de carbón de Colombia. Y desde los años 80, multinacionales han operado en estos territorios, a menudo ignorando la autonomía ancestral guayú. La raíz del problema es un modelo extractivista que prioriza las exportaciones de carbón sobre los derechos indígenas. Esto se ve agravado por la constante violación del derecho a la consulta previa, libre e informada. Un informe reciente denuncia que hasta el 90% de estas consultas son simulacros. La Corte Constitucional colombiana ha tenido que intervenir en múltiples ocasiones para proteger los derechos de las comunidades, como en la sentencia T-614 de 2019, que ampara el derecho a la salud y a un ambiente sano.
El resultado es una pérdida de identidad cultural, donde la migración forzada rompe el tejido social basado en clanes matrilineales y una crisis humanitaria profundizada por la escasez de agua. La solución al conflicto enfrenta barreras profundas. Una de ellas es la estigmatización mediática, donde las protestas pacíficas de los wayuu son tildadas de antiprogreso. Otra dificultad interna es la fragmentación de las comunidades, donde algunos líderes pueden aceptar compensaciones económicas de la mina, generando división. Finalmente, persiste una barrera lingüística y cultural. Los documentos legales y los procesos de consulta rara vez se traducen al Wayuunaiki, la lengua materna del 95% de la población, lo que excluye a la mayoría de entender y participar plenamente en las decisiones que afectan sus vidas. Para superar estas barreras, la comunicación intercultural es fundamental. Se proponen estrategias como legitimar los canales tradicionales de diálogo, fortalecer el papel de los puchipú o palabreros, autoridades tradicionales wayuu, como mediadores legítimos en las negociaciones con el Estado y las empresas. Implementar metodologías como la Atunkawa, promover espacios de diálogo profundamente respetuosos que siguen los ritmos y tradiciones wayuu, permitiendo un intercambio genuino de saberes. Y por último, fortalecer la comunicación propia, apoyar la creación de observatorios de medios liderados por mujeres wayuu y la producción de materiales en Wayuunaiki para que la comunidad pueda narrar su propia historia y defender sus derechos desde su cosmovisión. El Cauca, semillas de identidad en tierra de conflicto. El departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, es un territorio de una riqueza cultural y natural inmensa, hogar de pueblos indígenas como los Nasa y los Awa. Sin embargo, en los últimos años, este también se ha convertido en un escenario de conflicto intercultural persistente. Los actores principales son, por un lado, las comunidades indígenas, guardianes ancestrales del territorio, comunidades afro, y por el otro, los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC, que buscan controlar estas zonas para economías ilegales. El Estado colombiano, con una presencia limitada, completa este complejo panorama. Las evidencias de este conflicto son concretas y alarmantes. Según la Vigilancia de Derechos Humanos, para junio de 2024, la presencia de grupos disidentes de las FARC en el Cauca había aumentado aproximadamente un 30% en comparación con 2022. La Defensoría del Pueblo reportó 159 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el primer semestre de 2024 a nivel nacional, donde la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, entre enero y julio de 2024, los enfrentamientos en la región suroccidental de Colombia, como Chocó, Cauca y Nariño, desplazaron a más de 34.000 personas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos recibió 138 alegaciones de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros 8 meses de 2024. Le preguntamos a uno de los actores representantes de la comunidad cómo afecta específicamente la violencia armada a la identidad cultural y a las nuevas generaciones en su comunidad. Él nos compartió: la guerra intenta robar nuestro futuro, reclutan a nuestros jóvenes, destruyen nuestros sitios sagrados e imponen el miedo. Nuestras escuelas propias, donde enseñamos nuestra lengua y el cuidado del territorio, son un acto de resistencia. Pero es una lucha constante. Por ejemplo, el asesinato de Breiner David Cucuñame, un joven guardia indígena de 14 años en 2022, mostró cómo se ataca a quienes defienden la vida. Él era una semilla de identidad. Cada niño reclutado o amenazado es una parte de nuestra cultura que se pierde. Tras el acuerdo de paz de 2016, la desmovilización de las FARC dejó un vacío de poder en territorios ricos en recursos, que fue rápidamente ocupado por nuestros grupos armados. Esta violencia se sustenta en intereses económicos ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal,
se combina con un abandono estatal histórico. La tasa de pobreza multidimensional en las zonas PDET de Cauca es casi el doble del promedio nacional. El resultado es una profunda desintegración social. Más de 71.000 personas fueron confinadas en sus comunidades en el primer semestre de 2024 a nivel nacional. Una situación que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales e indígenas, impidiéndoles acceder a educación, salud y alimentos. El camino hacia la solución está lleno de obstáculos. Una barrera clave es la estigmatización, donde las protestas indígenas son tildadas de antiprogreso, al igual que en La Guajira, o se acusa a las comunidades de colaborar con los armados si defienden su territorio. Otra dificultad es la fragmentación interna, donde algunos líderes pueden aceptar compensaciones económicas de los actores ilegales, creando divisiones dentro de las comunidades. Finalmente, persiste una barrera de comunicación. Los documentos oficiales y los procesos legales rara vez se traducen a lenguas nativas como el Nasa Yuwe, excluyendo a gran parte de la población de la toma de decisiones que afecta sus vidas. Frente a esto, la comunicación intercultural es una herramienta vital. Se puede implementar estrategias como crear plataformas de diálogo con mediadores bilingües que aseguren que las voces indígenas sean escuchadas y comprendidas en las mesas de política pública y paz. Fortalecer los medios de comunicación comunitarios como las radios locales para que difundan información en su lengua y narren sus propias historias de resistencia. Y por último, implementar programas educativos antirracistas, tanto en las escuelas urbanas como rurales, que integren el conocimiento ancestral y fomenten el respeto por la diversidad cultural, construyendo así una paz verdadera desde la base. ¿Comunicamos para dividir o para unir? La comunicación intercultural hoy es un campo de batalla y esperanza. En La Guajira es la lucha entre los informes técnicos de las mineras y los relatos orales de los palabreros. En el Cauca es el choque entre actas burocráticas y la palabra dulce de las mujeres sabedoras. Para transformarla en un eje de equidad necesitamos mediadores interculturales formados en justicia étnica y no solo en leyes. Medios comunitarios financiados que prioricen lenguas como el Wayunaiki o el Nasa Ayuwe, pedagogías de la memoria que enseñen estos conflictos no solo como choques culturales, sino como fallas sistémicas. Como dice Walsh, 2010, la interculturalidad no es tolerar diferencias, es desmantelar jerarquías. Y como diría un anciano nazi, la tierra no es herencia, es préstamo de nuestros nietos.